también a la organización de la Universidad de Talca y a la Asociación Chilena de Ciencia Política. Aquí con mi compañero Ignacio Rutia y Benjamín Pardo, yo soy Amaro Lobo, les venimos a presentar lo que es nuestra investigación que estamos realizando, que se llama Población de la Historia y Historia de la Organización en el relato de sus pobladores. Bueno, en esta presentación vamos a ver primero un esbozo de la historia de la población de la Historia, que es una población que queda en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago. Posteriormente a los hitos y políticas que han sucedido dentro de la población que nosotros hemos encontrado, y también nuestra metodología y la predicción y objetivos de esta misma investigación. Bueno, para hablar de la población de la Victoria, como les dije, era una población de la comuna actual de Pedro Aguirre Cerda, en la comuna, o sea, en la ciudad de Santiago, que se originó en lo que se conoce como el Cordón de la Miseria. El Cordón de la Miseria era el conjunto de campamentos, es decir, casas callampa que se le decían en esos tiempos, más grande que existía en todo Chile, que se ubicaba en el San Juan de la Guada, que es un riachuelo que pasa por Santiago, y dentro de esto, en ese mismo campamento, estaba dividido en 4 sectores. Y esos sectores, uno se estaba organizando para encontrar la vivienda definitiva, puesto que en ese tiempo existía una crisis habitacional en todo Chile a nivel nacional. Y se encontró el territorio de la Chacra de la Feria, que era un territorio que está cerca de la Vega de los Baidor, que le pertenecía a la Corte. Y dentro de esto, distintos dirigentes, con el apoyo de un profesor que es Miguel Launer, que era profesor de arquitectura de la Universidad de Chile, y distintos estudiantes, ayudaron a organizar lo que era la toma. Ellos la planificaron y iba a ser una toma de modelo a nivel nacional. Pero sucedió el 30 de octubre un incendio dentro del conjunto de campamentos. Entonces lo que estaba compuesto para 1.200 familias terminaron convirtiéndose en 3.200 familias, que era el total de los campamentos y gente que se fue sumando en el camino, porque era una gran marcha que llegaba desde el Sajón hasta el terreno que era perteneciente a la Corte. Y eso fue en el año 1957, y en el año 1958 se dio el reconocimiento oficial por parte de las autoridades y ya dejó de ser el campamento de la feria y pasó a llamarse la población de la Victoria. Y una de las cosas que nosotros hemos rescatado es que el nombre de la población de Victoria, una de las cosas que nos contaron, fue que la población de la Victoria se llama así porque cuando se dio la noticia estaban todos los vecinos en el comando poblacional escuchando la radio, y una vecina dijo, esto es una victoria para nosotros, y ahí se dio el nombre de la población de la Victoria. Y bueno, dentro de los hallazgos principales que nosotros hemos encontrado es, por ejemplo, el tema de la organización social que se daba incluso en los tiempos de represión. Aquí nosotros usamos un marco teórico de Mariana Perry, que ella dice que si la política de la izquierda, porque de hecho esta población fue organizada por el Partido Comunista, por dirigentes del Partido Comunista, tenía 3 periodos, que del 50 al 73 se daba una política de democracia revolucionaria, en la cual se organizaba la población y se dio como un auge de la lucha de clases, y posteriormente se dio la democracia de resistencia, en la cual estas organizaciones, a pesar de ser prohibidas por el gobierno y por distintas entidades y el organismo represivo, siguió dándose, incluso en un momento terrible de la historia de Chile. Y también una de las cosas que rescatamos es el factor de la mujer, porque la mujer fue la principal persona, las mujeres fueron las que mantuvieron la organización en la población, organizadas en las vías comunes, en las bolsas de cesantes que se organizaban, comprando juntos que se hacían en la población, y bueno, todo esto porque eran como quienes más se preocupaban del bienestar no solo de su casa, sino que también de la comunidad. Bueno, hablando un poco de lo que tiene que ver con el orden social, una de las cosas más destacables y más rescatables también de los relatos que hemos podido recopilar tiene que ver con esta capacidad que tenía la gente de la población de generar su propia organización, generar su propio orden social, que contaba con una legitimidad propia, que surge a partir de la misma organización que se dio previa a la toma y el nacimiento de la población, y que se mantuvo a lo largo de los años, y que de alguna manera era como la misma organización a través del tiempo, y que eso también permitió en gran medida que fueran capaces de mantener estos niveles de organización y estos niveles de legitimidad interna de parte de los dirigentes sociales dentro de la población. Y de alguna manera eso fue clave para lograr este periodo de resistencia a la dictadura principalmente. En ese sentido, tenemos por ejemplo los comandos poblacionales, que eran un grupo de dirigentes que se organizaban. Primero se organizaban los dirigentes de cada pasaje y hacían una organización más general de toda la población, etc. Y que eso de alguna manera permitió que se organizara la resistencia a la dictadura principalmente. De alguna manera también estaban inmiscuidos
los partidos políticos, principalmente el Partido Comunista y el MAPU, que tenían cuadros dentro de las poblaciones que también estaban muy dentro de la dirigencia social, y sobre todo es muy relevante la labor de la Iglesia, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, principalmente porque la Iglesia Católica era la única organización social que tenía legitimidad dentro del régimen político que se vivía en ese momento, de la dictadura, que había intentado erosionar y acabar con toda la organización social interna y local. Estaban prohibidas las juntas de vecinos, por ejemplo, y todo ese tipo de organizaciones. Y entonces, bajo el alero de la Iglesia Católica, que aún tenía cierto valor jurídico de alguna manera, tenía esa capacidad de protección de los pobladores, se organizó esta resistencia a la dictadura mediante el apoyo en cuestiones más prácticas, como la capacitación de algunos de los pobladores, entendiendo que había un problema tremendo de desempleo en ese momento en el país, y también apoyo económico de alguna manera, y sobre todo el espacio en el que se diera la organización. O sea, los jóvenes que participaban en cuestiones de la Iglesia Católica, como primeras comuniones, confirmaciones y ese tipo de cosas, tenían la posibilidad de organizarse de alguna manera, y los partidos también comenzaron a inmiscuirse en ese terreno, y de alguna manera eso dio paso a que resurgiera la organización que en ese momento estaba reprimida por la dictadura. Bueno, pasando a lo que ha sido la metodología de trabajo, nosotros usamos una metodología principalmente cualitativa, mediante la cual hemos realizado hasta el momento 8 entrevistas a fundadores, vecinos, vecinas, pobladores, pero principalmente gente que fue partícipe del momento en el que se toma el terreno, o que llegaron cuando muy niños, o que nacieron y vivieron prácticamente toda su vida ahí. Estas han sido entrevistas semiestructuradas, las cuales tienen como un formato más de conversación, cosa que nos permita como recoger más datos que por lo general no están en lo que ya está escrito respecto a la historia de la población. Bueno, también hemos hecho lo que es la recopilación de información mediante lo que ya está documentado. Muchos de estos documentos nos han otorgado los mismos vecinos con cosas que ellos mismos han hecho. Respecto a lo que son los objetivos, está el analizar la organización social y el funcionamiento político de lo que son las organizaciones sociales dentro de la Victoria, particularmente dentro de los periodos autoritarios, y lo que han sido nuestras dificultades para desarrollar este trabajo ha sido principalmente temas de tiempo, ya que nosotros, bueno, no solamente tiempo nuestro, sino también tiempo de los vecinos, que nos permitan poder entrevistarlos. Han habido también otras situaciones, fallecimientos de algunos vecinos ya más mayores, que también han impedido que se pueda hacer esto como más, no sé, continuamente. Pero eso es lo que respecta a la metodología. Y bueno, otra parte muy importante y clave dentro del desarrollo de este trabajo ha sido la vinculación con el medio. Nosotros, bueno, principalmente, ¿qué es la vinculación con el medio? Es el cómo la universidad se vincula directamente con el territorio. Acá nuestra idea es no llegar como dando como cátedra o haciendo un diagnóstico de la comunidad, sino hacerlo en conjunto con la población en este caso. Esto se da en una relación bidireccional donde legítimamente el territorio nos muestra desde sus propias vivencias un conflicto o problema que tengan, y la universidad en este caso brinda metodología, formatos de análisis y todo. Y bueno, en este caso tenemos a Amaro, que cumple los dos requisitos, que es vecino de la misma población, entonces se nos ha facilitado mucho en ese sentido. Y de hecho surge desde la misma petición de unos vecinos de la Junta de Vecinos que me hablaron a mí y me dijeron como, oye, tú que estudias ciencia política, podrías como hacer algo. Claro, sí. Finalmente ellos nos plantean una problemática, y nosotros con las herramientas que poseemos tratamos de hacer. Bueno, y siguiendo con esto, en cuanto a los objetivos y proyecciones, nosotros tenemos 4 ejes fundamentales. El que probablemente es más importante tiene que ver con el desarrollo social comunitario, que básicamente nuestra idea es lograr potenciar, robustecer de alguna manera que pueda resurgir estas estructuras sociales tan robustas, tan complejas que existían dentro de la organización social de la Victoria, y que, como hemos podido recoger en el relato de los entrevistados, se ha ido perdiendo. Desde el retorno a la democracia ha ido permeando esta organización social, se ha ido erosionando, y de alguna manera nosotros entendemos que
con el rescate de estos relatos locales que han formado a la comunidad, que de alguna manera son justamente comunes a toda la población, se puede reformular esta organización social y hacer que de alguna manera vuelva a tener esa relevancia política que tenía anteriormente, entendiendo que eso puede beneficiar también el espacio para todos los pobladores. En el segundo lugar tenemos un documento de memoria que básicamente nuestra idea es como congregar todo esto que estamos estudiando en un documento físico que sirva como herramienta de memoria justamente para los pobladores, que de alguna manera sea como un punto de comunidad en torno al que se articule esta organización social que pretendemos renazca de alguna manera. En ese sentido, creemos que el acercar la labor académica a la localidad es muy importante y valoramos mucho la instancia de poder acercarnos justamente a una comunidad emblemática como es la de la población de La Victoria en Santiago, y que de alguna manera entendemos que es clave para una disciplina como la ciencia política acercar la labor académica a la política real, que muchas veces no se da solamente en cuestiones como de la política profesional, por decirlo así, o de las leyes o del presidente, etcétera, sino que también se da en estas cuestiones que son más prácticas y que repercuten directamente en la vida de la gente y que tienen un contenido político importante, y por tanto nosotros tenemos también la labor y el deber de acercar la disciplina hacia esos lugares y de alguna manera beneficiar directamente a la gente, que es lo más importante. Y en cuanto a la publicación, nosotros tenemos la idea de generar una publicación doble, una primera que tenga que ver con el estudio más académico, que probablemente tenemos planificado presentarlo en alguna revista indexada como un artículo científico, y por otro lado una versión más simplificada, un documento que sea para la comunidad y de alguna manera les sirva para rescatar su historia, aprender de los relatos de los mismos pobladores que han vivido la historia de la población, y de alguna manera eso les permita recuperar su identidad. Muchas gracias.